¿Alguna vez te has detenido a pensar si todo lo que te contaron sobre la Biblia es realmente la historia completa? ¿Y si te revelara que uno de los mayores secretos de la humanidad fue ocultado intencionalmente durante siglos? El rol de los pueblos negros en la Biblia ha sido distorsionado, silenciado, e incluso borrado de los relatos tradicionales. Pero hoy, vamos a romper ese silencio. Vamos a descubrir juntos una verdad que cambia todo lo que creías saber, desde las imágenes blanqueadas de los personajes bíblicos hasta los relatos que ignoran la presencia africana en la historia sagrada. La Biblia, en realidad, nos deja pistas claras: los pueblos negros siempre estuvieron en el centro del plan de Dios. ¿Por qué entonces nos han ocultado esta verdad? ¿Qué intereses se esconden detrás de este borrado de la historia? Si estás listo para ver la Biblia con otros ojos, acompáñame. Lo que vamos a descubrir te cambiará la manera de entender la fe, para siempre. Y recuerda, esto no es para dividir, sino para revelar una verdad que ha estado oculta demasiado tiempo. Esta no fue una coincidencia. La participación de los africanos en los momentos clave de la fe demuestra que su papel no fue marginal, sino esencial. Eran parte activa del plan divino, elegidos para cumplir misiones de enorme importancia espiritual. Cada personaje, cada tierra mencionada, cada conexión olvidada, nos grita una verdad que no podemos seguir ignorando: África no solo fue testigo de la historia bíblica, sino protagonista en la construcción del relato sagrado que aún hoy inspira al mundo. Ahora, vamos al origen. Desde el principio de la humanidad, África ha estado en el corazón de la historia bíblica. El libro del Génesis dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Y de qué color es la tierra en África y Oriente Medio, donde surgieron las primeras civilizaciones? Oscura, rojiza, viva. Eso sugiere que Adán, el primer hombre, probablemente tenía la piel oscura. La ciencia moderna confirma esta visión. Los estudios genéticos apuntan a África como el lugar de nacimiento de la humanidad. Y la arqueología nos habla de un continente lleno de vida mucho antes de que existieran Egipto, Grecia o Roma. Desde la creación, los pueblos negros formaban parte del plan divino. Y las pistas siguen apareciendo en toda la Biblia. Tierras como Cusiput, antiguos nombres de Etiopía y Libia, son mencionadas desde los primeros capítulos. ¿Sabías que uno de los primeros grandes reyes bíblicos fue un hombre negro? Nimrod, nieto de Cam, cuyo nombre significa quemado u oscuro, fue el fundador de potencias antiguas como Babilonia y Nínive. También tenemos a Moisés, quien se casó con una mujer etíope. Este hecho provocó la crítica de sus propios hermanos, María y Aarón. ¿La reacción de Dios? Castigar a María con lepra, volviéndola blanca como la nieve, como una advertencia por su prejuicio. Y no olvidemos a la majestuosa reina de Saba, que viajó hasta Jerusalén para desafiar la sabiduría de Salomón. De su unión, según las tradiciones etíopes, nacería Meneliki, el fundador de la dinastía real de Etiopía, conectando directamente África con la línea del rey David. Finalmente, en uno de los momentos más sagrados de la fe cristiana, cuando Jesús ya no podía más, fue Simón de Cirene, un hombre africano, quien llevó la cruz hacia el Calvario. Sí, un hombre negro estuvo presente en el momento más crucial de la historia cristiana. Esto nos muestra algo poderoso: los pueblos africanos no solo estuvieron presentes en la historia bíblica, sino que fueron instrumentos fundamentales en los momentos en que Dios cambió el curso de la humanidad. No es un detalle menor, es una parte central del relato divino. Por siglos intentaron borrar estos hechos, pero la verdad resurge con fuerza. Hoy, redescubrir este legado no solo reivindica la historia, sino que devuelve a millones de personas la certeza de que siempre han sido parte del plan de Dios, desde el principio, y para la eternidad. Desde los albores del cristianismo, África ya estaba allí. Mucho antes de que Europa supiera siquiera pronunciar el nombre de Jesús, un hombre etíope, alto funcionario de su reina, fue bautizado por Felipe en medio del desierto.
Y desde ese momento, el fuego del Evangelio ardió en el corazón del continente africano. ¿Quién dijo que el cristianismo era una invención europea? La historia verdadera es mucho más antigua y mucho más poderosa. En Egipto, en Etiopía, florecieron las primeras iglesias, testigos silenciosos de una fe profunda. San Agustín, uno de los gigantes de la teología cristiana, no era europeo. Era africano. Su sabiduría moldeó el pensamiento cristiano durante siglos, aunque muchos hoy ni siquiera conozcan su verdadero origen. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué esta herencia fue borrada, silenciada, distorsionada? Porque quienes controlaban el poder, también controlaban la historia. Prefirieron pintar un cristianismo blanco, europeo, y borrar la verdad africana. Una de las armas más perversas fue la manipulación de la llamada maldición de Cam, usada para justificar horrores como la esclavitud. Pero escucha bien, la Biblia nunca dijo que Cam fue maldito, ni habló de razas, ni de colores de piel. Todo fue una gran mentira. África no solo fue testigo, sino protagonista silenciosa de los primeros latidos del cristianismo. Mientras muchos aún caminaban en la oscuridad espiritual, en el corazón del continente ya ardía una llama imposible de apagar, la fe viva en el Dios de Israel. Es tiempo de reconectar con esa raíz olvidada, de reconocer que el mensaje de Cristo cruzó primero por tierras africanas, sembrando esperanza y eternidad mucho antes de ser apropiado por los imperios de Occidente. Esta verdad no puede seguir durmiendo bajo siglos de polvo y olvido. La verdadera historia de África en la fe cristiana es una historia de luz, de fuerza, de resiliencia. Una historia que ha esperado demasiado tiempo para ser contada. Y hoy, aquí, comienza a despertar. Aunque muchos intentaron ocultarlo, la verdad siempre encuentra el camino. Durante siglos, los traficantes de esclavos manipularon las escrituras, usando una interpretación falsa para justificar su brutalidad. Pero la Biblia, la verdadera palabra de Dios, condena la esclavitud y la opresión. En Éxodo, Dios se presenta como el libertador de los oprimidos. En Isaías, declara su amor por la justicia. Y en el Nuevo Testamento, Pablo proclama, en Cristo, no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre. La Biblia también profetiza sobre sufrimientos que estremecen la historia. En Deuteronomio 28, Dios advierte sobre un pueblo llevado en barcos a tierras extranjeras, vendidos como esclavos. ¿Te suena familiar? Aunque el pasaje no se refiere exclusivamente a los africanos, la semejanza con el comercio transatlántico de esclavos es impactante. Dios no ignora el dolor. La Biblia reconoce las injusticias, pero también promete restauración. La historia de los negros en la Biblia no es solo de dolor. Es de líderes, profetas, reyes y guerreros que formaron parte esencial del plan divino. Desde el principio, los negros han estado en el corazón de la historia sagrada. ¿Te han hecho creer que tu fe fue inventada en Europa? La verdad es muy distinta. Cristo no pertenece a una nación. El Evangelio fue predicado en África antes que en Europa. El funcionario etíope fue uno de los primeros en abrazar el mensaje de salvación. Cuando José y María huyeron con Jesús, buscaron refugio en Egipto, una tierra africana. ¿Por qué? Porque su apariencia era similar a la de los pueblos africanos y semitas de la región. No eran rubios ni de piel blanca como las imágenes manipuladas nos hicieron creer. Desde Moisés, criado en Egipto, hasta José, quien gobernó en tierra africana. La Biblia está profundamente entrelazada con África. San Agustín, uno de los más grandes pilares del cristianismo, no era europeo, era africano. Y entonces, ¿por qué vemos representaciones europeizadas de los personajes bíblicos? Porque quien controla la historia, controla también la percepción. Durante siglos, se construyó una narrativa de un cristianismo blanco, sirviendo a intereses de colonización y opresión. Pero la verdad siempre resurge. Hoy, miles están despertando a esta realidad olvidada. La presencia africana en la Biblia no es un añadido, es parte esencial del plan de Dios.
Esta revelación no busca dividir. Busca restaurar la identidad perdida, reconectar raíces espirituales y recordar que Dios escucha siempre el clamor de los oprimidos. En el Apocalipsis, Juan describe una visión gloriosa, una multitud de toda tribu, nación y lengua, adorando juntos ante el trono de Dios. Eso te incluye a ti. Formas parte del gran plan divino. Tu fe no es prestada. Está enraizada en una herencia que Dios mismo honra y restaura. Ahora que esta verdad ha salido a la luz, tú decides. ¿Guardarás silencio? ¿O levantarás tu voz y compartirás esta revelación? Suscríbete, activa las notificaciones y comparte este mensaje. Y juntos podemos restaurar la verdad y fortalecer nuestra identidad espiritual. África no solo fue testigo del nacimiento del cristianismo, sino que también desempeñó un papel crucial en su desarrollo teológico y estructural. Figuras destacadas como Tertuliano, oriundo de Cartago, actual Túnez, fueron pioneros en la teología cristiana. Tertuliano es reconocido por acuñar el término Trinidad y por ser uno de los primeros en escribir extensamente en latín sobre temas cristianos. Pioneers.org. Otro gigante teológico africano fue Orígenes de Alejandría, quien desarrolló una de las primeras sistematizaciones de la doctrina cristiana. Su influencia perdura hasta nuestros días. Pioneers.org. Los padres de la Iglesia y la herencia africana. San Agustín de Hipona, nacido en lo que hoy es Argelia, es considerado uno de los más grandes pensadores cristianos. Su obra Confesiones y la Ciudad de Dios han sido fundamentales en la formación del pensamiento cristiano occidental. Además, 3 de los primeros papas de la Iglesia eran africanos, Víctor I, Melquíades y Gelasio I. Su liderazgo demuestra la profunda integración y respeto que los africanos tenían en la Iglesia primitiva. Reformed Journal. La resiliencia de la fe africana. A pesar de las persecuciones y desafíos, las comunidades cristianas africanas mostraron una resiliencia admirable. Movimientos como el donatismo, liderado por Donato, surgieron en respuesta a las tensiones entre la Iglesia y el poder imperial, reflejando una búsqueda de pureza y autenticidad en la fe. Estas comunidades, aunque enfrentaron adversidades, mantuvieron viva la llama del cristianismo en África durante siglos. Conclusión, reconectando con nuestras raíces. Es esencial reconocer y honrar la rica herencia africana en la historia del cristianismo. Desde los primeros seguidores hasta los grandes teólogos y líderes de la Iglesia, África ha sido y sigue siendo fundamental en la narrativa cristiana. Al comprender y valorar esta historia, no solo corregimos omisiones del pasado, sino que también fortalecemos nuestra identidad y fe en el presente.